Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Mahsine Meravet estalla contra su ex y promete que esta vez no habrá vuelta atrás. Te contamos todo lo que pasó. La reconocida influencer y modelo Mahsine Meravet ha vuelto a acaparar los titulares de la prensa rosa. En esta ocasión, no ha sido por una campaña de moda ni por una colaboración con una gran marca, sino por una explosiva declaración que ha dejado a todos con la boca abierta. Esta vez no voy a perdonar, se acabó el juego, expresó con firmeza y emoción en una historia de Instagram que rápidamente se volvió viral. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando Mahsine publicó una imagen en sus redes sociales con una cita enigmática: a veces, lo que más amas es lo que más te destruye. Sus seguidores no tardaron en especular sobre el posible trasfondo sentimental de la publicación. Y no estaban equivocados. Lo que parecía una simple reflexión pronto se transformó en una tormenta mediática cuando la modelo confirmó en una entrevista exclusiva con una revista española que había sufrido una nueva traición por parte de su expareja. Según fuentes cercanas a Mahsine, la relación ya había estado plagada de altibajos. Sin embargo, la modelo había optado por mantener los detalles en privado. Pero esta vez, todo cambió. Me callé muchas cosas por amor, por respeto, pero ahora ya no más. Estoy cansada de justificar comportamientos que no tienen justificación, declaró visiblemente afectada, pero con una determinación que impresionó a todos. La gota que colmó el vaso habría sido una serie de mensajes comprometedores encontrados en el teléfono de su expareja, con quien recientemente había intentado una reconciliación. Confié de nuevo, quise creer que la gente cambia, pero me equivoqué, confesó Mahsine entre lágrimas, en una entrevista que ya acumula millones de reproducciones. Lo que más sorprendió a sus fans fue la claridad y contundencia con la que Mahsine abordó el tema. Lejos de victimizarse, la influencer dejó un mensaje de empoderamiento femenino que ha sido aplaudido en redes sociales. No se trata solo de mí, se trata de todas las mujeres que han sido traicionadas y han tenido que sonreír como si nada pasara. Hoy les digo, no estamos solas. Las reacciones no se hicieron esperar. Celebridades como Laila Lalami y la cantante Noura Raal expresaron su apoyo públicamente. Mahsine es una mujer fuerte, admirable. Estoy con ella en todo esto, escribió Raal en Twitter. Mientras tanto, los seguidores de la modelo han iniciado una campaña con el hashtag #Estamos con Mahsine, que ya es tendencia en varios países hispanohablantes. La expareja de Mahsine, cuyo nombre no ha sido confirmado oficialmente por respeto a su privacidad, no ha emitido ninguna declaración hasta el momento. Sin embargo, medios especializados afirman que él ha intentado comunicarse con ella sin éxito. Esta vez no voy a responder ni un mensaje. No necesito disculpas vacías, necesito paz, declaró Mahsine en otro post que recibió más de 300.000 likes en menos de una hora. Pero la historia no terminó ahí. En los días siguientes, Mahsine decidió tomar el control de la narrativa y comenzó a compartir más detalles sobre su proceso emocional. A través de una serie de videos cortos y publicaciones sinceras, la modelo ofreció una ventana íntima a su vida personal, revelando los estragos emocionales que había vivido en silencio durante mucho tiempo. Hubo noches en las que me dormí llorando, preguntándome qué hice mal. Pero hoy entiendo que no fui yo la que falló, sino la que aguantó demasiado, dijo en un conmovedor video que superó el 1.000.000 de visualizaciones en solo 24 horas. En este nuevo capítulo de su vida, Mahsine está decidida a no solo cerrar el ciclo, sino también a ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. De hecho, ha anunciado el lanzamiento de una fundación enfocada en el empoderamiento femenino y el apoyo a víctimas de relaciones tóxicas. Este dolor no será en vano. Quiero convertir mi experiencia en una fuente de fuerza para otras mujeres que aún no encuentran su voz, explicó. La fundación, que llevará por nombre Renacer, ofrecerá asesoría psicológica gratuita, talleres de autoestima y programas de mentoría para mujeres jóvenes. La iniciativa ha recibido un respaldo masivo,
tanto de celebridades como de organismos sociales que ven en Maazine una figura clave del activismo moderno. En una entrevista televisiva reciente, la influencer fue aún más allá: no soy una víctima. Soy una sobreviviente. Y como tal, tengo el deber de hablar, de denunciar, de enseñar. Porque el silencio solo protege al agresor. Estas palabras resonaron profundamente en la audiencia, y desde entonces, Maazine ha sido invitada a foros internacionales para hablar sobre violencia emocional en las relaciones. En paralelo, ha retomado con fuerza su carrera como modelo y empresaria. Firmas importantes como Dior y Balmain han confirmado nuevas colaboraciones con ella, destacando no solo su imagen sino también su integridad. Maazine representa a la mujer moderna, fuerte, elegante y con una historia que contar, declaró un portavoz de Dior. Además, está preparando el lanzamiento de su primera autobiografía, titulada La última lágrima, donde narrará sin filtro su camino desde los inicios humildes en Marruecos hasta convertirse en una de las voces más influyentes del mundo digital. La prensa ha descrito su transformación como un verdadero renacimiento. Lejos de encerrarse o desaparecer del ojo público, Maazine ha utilizado el dolor como trampolín para reinventarse. Su comunidad de seguidores, que supera los 10 millones, ha sido testigo de este cambio y no deja de mostrarle cariño y respeto. No se trata de venganza, se trata de justicia emocional. Se trata de recuperar lo que una vez me fue arrebatado, mi tranquilidad, afirmó en su última transmisión en vivo. Sus palabras, sencillas pero cargadas de significado, provocaron una ola de comentarios positivos. En redes sociales, las mujeres comenzaron a compartir sus propias historias usando el hashtag #Renacer con Maazine. La cuenta oficial de la modelo se ha convertido en un espacio seguro, donde cientos de mujeres se animan a contar sus experiencias, apoyarse mutuamente y alzar la voz. Incluso, varias universidades en España y América Latina han invitado a Maazine a dar charlas sobre salud mental y empoderamiento, posicionándola como una referente más allá del mundo del espectáculo. Mientras tanto, su expareja ha comenzado a enfrentar las consecuencias de sus actos. Aunque no se han presentado cargos legales, algunos de sus acuerdos comerciales han sido cancelados tras la exposición mediática. Fuentes cercanas aseguran que ha buscado ayuda profesional, pero Maazine se mantiene firme en su decisión: perdonar no siempre significa volver. A veces, perdonarse a una misma es lo único necesario. En este nuevo capítulo, Maazine no solo ha recuperado su voz, sino que ha construido un movimiento. Desde entrevistas con medios internacionales hasta colaboraciones con ONGs, la influencer ha demostrado que se puede transformar el dolor en poder. Lo que viví fue difícil, sí. Pero no lo cambiaría. Gracias a ese proceso entendí quién soy, qué quiero y, sobre todo, que no estoy dispuesta a tolerar nunca más. Con cada paso, Maazine Meravet reafirma que el amor propio no es una moda, es una revolución. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan de la decisión de Maazine? ¿Han vivido una situación parecida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlas. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias del mundo del espectáculo. Hasta el próximo video.